¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana la coyuntura ha estado marcada por lo que ha sido la lectura de sentencia respecto al pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. La coyuntura política también está marcada por los cambios que están habiendo dentro del fujimorismo y cómo esto va a repercutir o no en la situación política que está viviendo nuestro país. La situación de Keiko Fujimori, la situación de la bancada naranja, cómo va a impactar o no frente a este tema y cómo quedan algunos temas pendientes también que tienen que estar en la agenda nacional. Para hablar de ello estamos ya con la congresista Tania Pariona. Ella es representante de la bancada de Nuevo Perú y nos ha dado la bienvenida aquí en sus oficinas. A ella le damos la más cordial bienvenida. Congresista Pariona, ¿qué tal? Bienvenida. Buen día. Sí, Imaynallam Turillay Francisco, o Chaynaya Tajia, Yapalin Yakta Masinchikuna Pajarí. Un gusto estar aquí en tu programa y a través de este programa llegar a todos los ciudadanos peruanos especialmente. Es importante conocer las lecturas que se van a empezar o que se están empezando a dar frente a esta situación política, estos cambios que están habiendo al interior del fujimorismo, la situación de Keiko Fujimori, lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de la República, estas especies de llamadas de atención. ¿Cómo lo están analizando, cómo lo están viendo ustedes desde la bancada de Nuevo Perú? Bueno, hay que hacer una reflexión profunda respecto a la crisis que estamos asistiendo como país. Venimos de una crisis generada por varios, diríamos, hechos, ¿no? Una tiene que ver con los famosos CNM audios que develaron una maraña de corrupción dentro de nuestro sistema de justicia. Y a partir de esto hemos podido constatar que fuerzas políticas habrían tenido, ¿no?, intenciones de inferir, ¿no?, de tener injerencia, en las decisiones para la designación de la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, diálogos y reuniones con el ex juez supremo, con luego el señor Walter Ríos, que ya no tiene el título siquiera de ser juez, pero esto nos ha develado que el Poder Judicial, así como el Foro Parlamentario, no han respetado, ¿no?, el nivel de independencia, de autonomía y diríamos, de competencias propias, porque vimos cómo este nivel de injerencia pues tiene que ver con decisiones, también tiene que ver con remociones, con elecciones, y en el fondo también responde a cómo se procesan los delitos y las acusaciones sobre hechos delictivos, ¿no?, que deben procesarse en estas instancias. Dicho eso, por ejemplo, tiene que ver con no solo sentencias que tiene que ver con casos de violación de la menor de 11 años, por el cual este ex juez supremo no solo es repudiado por la sociedad peruana, sino que hoy está prácticamente aún en España, ¿no?, sin tener, digamos, en nuestro país una actuación efectiva para no dejar impune, no dejar dilatar el tiempo, hasta hechos como, por ejemplo, investigaciones sobre lavado de activos, sobre también roles que habrían jugado parlamentarios en el caso Tumán, que esto involucra a congresistas de Fuerza Popular, a congresistas del APRA, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es una crisis fomentada y provocada también por políticos, por partidos políticos, ¿no? Y hoy, por supuesto, nos tiene que preocupar con mayor razón cómo partidos políticos en su interior y la forma de actuación podrían estar respondiendo a una organización criminal, hecho por el cual, por supuesto, está siguiéndose esta audiencia en la sala penal, sobre lo cual seguro en breve sabremos, pero eso es grave, o sea, es grave en nuestro país saber que existen o podrían existir organizaciones políticas que actúan bajo la modalidad de una organización criminal y, o sea, una organización criminal de las que conocemos, hay en nuestro país, por supuesto, así como los cuellos blancos del puerto, así como organizaciones criminales en México, en Tijuana y en otros, y entonces nos tiene que llamar poderosamente la atención cómo es que podemos revertir esto a partir de reformas dentro del Parlamento, pero también
que esto responda también a una articulación entre ejecutivo, legislativo y el propio sistema judicial. Precisamente estas formas poco democráticas que se han revelado de la manera en la que actúan al interior de Fuerza Popular, esta crisis que estamos viviendo política en este momento también llama la atención respecto a la discusión necesaria que tiene que haber sobre el fortalecimiento de partidos políticos, que es un tema que tampoco ha querido ver el fujimorismo en el Congreso de la República. ¿Qué tan importante es que los partidos políticos se fortalezcan, que tengan representantes válidos, que sea gente que represente realmente a la ciudadanía por la que apuesta finalmente por ellos al momento de una votación? Sí. Hay que ratificarnos en esto que yo venía también comentando en mis opiniones, y es que cúpulas corruptas son las que tienen hoy capturado a los poderes de nuestro Estado, entre ellas el poder legislativo y también el poder judicial en estos momentos, como vemos que se evidencian a partir de este conjunto de hechos antes mencionados. Necesitamos una reforma política electoral, pero también reforma política de cómo nuestro país elige a sus representantes, de cómo los parlamentarios elegidos, si bien por voto popular, desempeñamos funciones dentro del Parlamento, cuál es el nivel de ética, de probidad, de coherencia, cómo un ciudadano se puede sentir representado. Hoy el 85% de la población no confía en sus autoridades, no tiene una confianza en otro ciudadano, su par peruano, que tiene una responsabilidad frente a una institución o es una autoridad. Y eso ha sido precisamente por acciones, por actitudes, por ejercicios de una política, desde mi punto de vista, que es totalmente más bien en contra de la democracia, ¿no? Se dice que los políticos son corruptos. Yo digo al contrario, los corruptos son los que están llegando a hacer política y están denigrando este accionar político, que en la terminología más general o en la comprensión de la terminología no es necesariamente corrupción. O sea, política no es igual a corrupción, pero tenemos que evitar que la corrupción llegue a la política y que los corruptos lleguen a hacer política y tengan capturado de esta manera, ¿no? Ahora, hacer política significa también dialogar, consensuar, llegar a puntos medios en donde se pueda priorizar el bienestar común de la ciudadanía, de la población. En este escenario, este pedido de diálogo que hace el fujimorismo, este llamado que le hace el presidente Vizcarra, ¿es un momento válido para hacerlo? ¿El presidente debería aceptar ese diálogo o deberíamos esperar que primero pase esta situación judicial que está afrontando la lideresa del fujimorismo? Y en todo caso, en este diálogo deben entrar todas las fuerzas políticas. ¿Ustedes irían a un diálogo con los fujimoristas y con el gobierno? Sí, yo creo que Fuerza Popular en su situación lo primero que debe hacer es ponerse bien al derecho en cuanto a los procesos que sigue su lideresa, pero así también el cambio en el hecho real de sus desempeños en el Parlamento antes de convocar a un diálogo. Creo que no estamos en circunstancias en las que siquiera podemos instalarnos ya, concordemos en cuál es la agenda legislativa. Hay una, digamos, deslegitimación que ha ido subiendo hacia Fuerza Popular, y ellos tienen que tener un mínimo de reflexión interna, autoconciencia respecto al rol que han jugado estos 2 años en el Parlamento y por los cuales nuestra crisis ha ido también agudizándose, porque ellos han contribuido a que la crisis hoy nos tenga fracturados, fragmentados, distraídos, y que la población no vea que el Parlamento es productivo. Así que yo creo que Fuerza Popular en este momento no tiene la moral para llamar a un diálogo, mucho menos en sentido de reconciliación y de construir una agenda. Creemos que la agenda nacional debe construirse, para empezar, con todas las fuerzas políticas del país. No se trata de la agenda del fujimorismo, ellos tendrán bien su agenda, pero si se trata de construir una agenda nacional, que para ellos parece que empieza ahora, nosotros hemos ya vertido, hemos compartido y estamos construyendo junto con la gente la agenda nacional hace rato, hace tiempo, y entonces el diálogo tiene que darse digamos, en la manera más abierta, plural, democrática. Y hay algo con el que yo creo que no hay acuerdo.
que es lo que también este fin de semana conversábamos con los jóvenes de Ayacucho, ¿no? Decía, bueno, congresista, pero hay que ponernos de acuerdo, hay que consensuar. Sí, yo creo que no hay un acuerdo con la corrupción. Lo que hay que hacer es derrotar a la corrupción y luchar contra la corrupción. O sea, no es que, a ver, si a usted le conviene, vamos a luchar en estos términos contra la corrupción. Para mí, la lucha frontal con la corrupción significa que las fuerzas políticas decididamente luchemos contra la corrupción en los términos legales, la reforma, lo que implica. Y a partir de ahí se puede discutir una agenda y a partir de ahí construir la agenda, pero no hay acuerdo con la corrupción. Yo creo que frente a ello, las fuerzas políticas que hoy están involucradas en acusaciones graves como lavado de activos, el caso de los cócteles que involucra a Fuerza Popular, el haber recibido dinero de Odebrecht, el estar implicados en otros actos ilícitos, lo mejor que pueden hacer es ceñirse a la ley, sujetarse a las investigaciones, deslindar lo que tienen que deslindar y demostrar que son honestos en esos términos. La mesa directiva del Congreso debe dar un paso al costado, o nos manejamos bien con este nuevo Daniel Salaverry que ha aparecido recientemente a la tribuna. Bueno, nosotros como bancada Nuevo Perú hemos presentado moción de censura frente a la aprobación arbitraria, rápida de la ley Fujimori, ¿no? Primero porque se incumplieron incluso con los propios artículos de nuestro reglamento interno, en fin. En ese momento, la votación define la censura, sabemos que su propio partido no va a censurarlo. En un segundo momento, igual se planteó la censura nuevamente, ya no escrita, pero expresamente para que el señor y la mesa directiva dar un paso al costado a partir de estos chats de la botica y de la manera como ellos actúan de manera, disciplinada, ¿no? Ante una orden de su lideresa, pero tampoco eso ha procedido. Hoy estamos ante una mesa directiva aún cuestionada, debilitada porque el señor Salaverry parece tener presiones de su propio partido y parece que su partido entiende que él, estando en la presidencia, va a estar cumpliendo a la medida, al requerimiento y a las prioridades de su bancada política, cuando en realidad él es el presidente del Congreso, es decir, tiene a su cargo la administración, la gestión y la conducción del Parlamento, no y de su partido. Y después de los chats él ha tratado de desmarcarse más bien de eso, ¿no? ¿Es creíble o no? Está intentando de alguna manera mostrar algunos actos de democracia, de diálogo, pero yo creo que siendo una mesa netamente fujimorista y teniendo la presión, incluso no ayuda a tener una buena gestión parlamentaria en términos de ser titular del Congreso, por decirlo, la cabeza, pero no ayuda, porque en esa tensión vamos a estar enfrentando siempre, ¿no? Esta tensión, esta duda de si su bancada va a estar de acuerdo, si él va a ser capaz de ponerle un pare a una bancada que tiene todavía una mayoría. Entonces, eso no ayuda al Parlamento. Lo que en el Parlamento necesitamos tener es alguien que tenga, por supuesto, actitudes democráticas, que actúe en igualdad, que no priorice lo que su bancada le dice, que tenga posición, ojalá imparcial también, porque a veces no suele pasar eso, y que nos permita actuar también a todas las fuerzas políticas en términos de una agenda plural, legislativa, porque lo que vemos, para mí es muy decepcionante, cada pleno terminamos aprobando proyectos de ley solamente del fujimorismo. Y no es casual, porque todas las comisiones, en su mayoría, están dirigidas por fujimoristas. Entonces se priorizan los proyectos de ley del fujimorismo, muchas de ellas de carácter declarativo, no hacemos cambios profundos incluso en el marco legal de nuestro país, en las leyes que necesitamos tener para atender las demandas, los vacíos que existen, en fin. Pero es lo más, digamos, de sentido común que si tú tienes una mayoría, necesitas tener doblemente el sentido democrático, porque hoy lo que vemos es que siempre se jala agua para su molino. Claro, entendiéndose que con una mayoría tan amplia como la que ellos tienen, no tenían, lo ideal hubiera sido pues trabajar temas más importantes y trascendentes. Y la gente cree, y ellos quieren hacer creer que los otros partidos políticos, las bancadas en el Parlamento, no tienen propuestas. Y es mentira. Propuestas las tenemos. Nosotros en nuestro despacho hemos producido 36 proyectos de ley.
algunas de ellas están estancadas en las comisiones porque no los aprueban, porque no piden no piden opinión al Ejecutivo, no los priorizan. Entonces, y eso que remitimos cartas, hablamos, exigimos, pedimos expresamente, y en realidad no hay intención de hacer un trabajo en estos términos de la democracia. 36 proyectos solo de su despacho. Solo de nuestro despacho. Bueno. A la fecha, 5 aprobados, 2 esperando ser promulgadas, 5 aprobadas y 2 esperando ser promulgadas por el Ejecutivo. Pero eso también a duras penas, ¿no? Claro. Casi que exigiendo con mucho esfuerzo, y realmente eso el pueblo ve, y entonces ya casi no diferencia tampoco, ¿no? Un parlamento que no trabaja porque creen que no tenemos propuestas. Pero bueno, es parte de un aprendizaje también, del hacer de la política también una virtud, la tolerancia y la capacidad para también analizar frente a un escrutinio público, ¿no? Y de generar ciudadanía también crítica, activa, ¿no? Muy bien, congresista Tania Paruena, muy amable por haber conversado con nosotros, por aceptarnos esta entrevista y haber oportunidad para seguir dialogando sobre los temas que son importantes también para la ciudadanía y que son necesarios para estos próximos 3 años previo al Bicentenario. Muchas gracias. Sí, no hay nada mejor que estar aquí hablando por lo que nuestros pueblos y la ciudadanía en las calles, desde sus hogares, desde sus comunidades exigen. O sea, eso creo que es la mayor satisfacción que tenemos. Así que siempre estaremos en ese sentido y muy prestos a seguir trabajando hasta el 2021, ojalá. Y si no, también hasta donde esté, porque igual siempre se dice la disolución del Congreso, del cual en algún momento yo me expresé a favor, porque no da para más. Sin embargo, eso lo decide también el pueblo peruano y nos sujetamos a ello. Bien, muchísimas gracias, congresista, muy amable por conversar con nosotros. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran en Twitter y Facebook también como Otra Mirada. Hasta una nueva edición.